¿Qué tal? Buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad realizaremos una entrevista al gerente de la empresa RD y VH Asociado SAC, el señor Ronald Olortegui Pérez. La empresa directamente se encarga de la construcción de obras de ingeniería civil, adicional a la terminación y acabados de edificios. Nosotros, los presentes, somos el grupo número uno del curso de liderazgo y conformación de equipo. ¿Qué tal? Buenas noches, Ronald. Coméntanos, por favor, un poco más acerca de tu empresa. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? A ver, la empresa es una constructora que se dedica principalmente al tema de la construcción de edificios completos, de viviendas multifamiliares. Tenemos desde el 2016 viniendo realizando este tipo de proyectos y, bueno, realizamos en promedio 2 edificios al año, promedio. Trabajamos de distintas maneras, ya sea por mano de obra, a todo costo y más que nada con clientes del sector privado. No nos enfocamos en proyectos del Estado. Ok, muchas gracias, Ronald. En este sentido, iniciamos con lo que vendría a ser el cuestionario de preguntas. Como primera pregunta, tenemos directamente cuando usted en una indicación crucial, sus colaboradores la atacan directamente de manera principalmente por su posición jerárquica o por el respeto y credibilidad que ha construido dentro de la misma. Bueno, yo considero que es por respeto. En general no soy de ordenar mucho, eh, sino soy allegado a los trabajadores, desde un simple obrero a colegas ingenieros civiles como yo. Entonces, hay un respeto, pero producto de esa cercanía misma que tengo con todo mi grupo de trabajo. Ok, perfecto, Ronald. Como siguiente pregunta, ¿cómo adapta su estilo de dirección a la experiencia y madurez de un empleado? Por ejemplo, ¿supervisa de la misma forma a un novato que a una persona que lleva años en la empresa? Obviamente no. Suelo tener un grupo de confianza específico, desde los ingenieros hasta los maestros de obra. Eh, Cuando hay una persona nueva, no le hacemos un seguimiento especial directamente, ya sea un obrero o un estudiante, a veces practicantes de ingeniería civil, ¿no? Sino que lo delego y tratamos de involucrarlo en el ritmo laboral que tenemos. Muchas veces, cuando un personal es nuevo, lo ponemos a prueba una semana hasta 15 días. Y depende de eso, eh, continúa trabajando con nosotros o a veces no. Perfecto. Y como última pregunta en este sentido, ¿cuál diría que es su reacción instintiva ante alguna crisis? ¿Tomar todas las decisiones usted mismo o distribuir el problema entre el equipo para que se busquen mejores soluciones? Normalmente involucro directamente cuando hay algún tipo de problema en cualquier caso. Siempre estoy ahí para resolverlo. Pero de todas maneras me apoyo en mi grupo de confianza de trabajo, pues, ¿no? Mis ingenieros y personas de confianza que me rodean. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Ronald. Siguiendo con la entrevista, paso a preguntar la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué tan cómodo se siente usted al compartir con el equipo los desafíos o errores que usted o la empresa han cometido? ¿Cree que el equipo percibe transparencia total en sus decisiones? A ver, cuando hay ciertos problemas, depende en el área que se dé. eh, si el problema es mío, lo asumo totalmente. También cuando a veces
me ha pasado con ingenieros residentes de obra. Nosotros trabajamos en base a un plan de trabajo, a cronogramas, planificaciones, eh, y suelen darse ciertos a veces retrasos de obra, eh, y le hago seguimiento personalmente. Por ejemplo, yo manejo reuniones semanales con mis ingenieros los martes o miércoles y les controlo los avances de obra y también la calidad con la que trabajan, los materiales que usan y todo ese tipo de cosas. Cuando ciertas cosas fallan, si es error mío, lo asumo. Y si es error de otro, se corrige y los apoyo. No lo suelo señalar cuando alguien se equivoca, sino que trato de, en estas situaciones, ayudarlos y a que no les vuelva a pasar, que no se vuelvan a equivocar en lo mismo. El problema no es que te equivoques, el problema es que te vuelva a pasar el mismo error. Ese es el tema. Perfecto, entendido. Bueno, y siguiendo con las preguntas, bueno, ahora, ¿cómo usted asegura que sus decisiones más difíciles se alineen siempre con los valores y la moral de su empresa, aun cuando esto implique costos o un camino más largo? A ver, eh, no te podría decir que sería probablemente con los materiales que usamos, ¿no? Siempre nosotros nos regimos en lo que hacemos a cumplir con las normativas de calidad, plazos de ejecución y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, si se genera un retraso en obra y tienes que recuperar fechas o tiempos, yo les exijo o planteamos soluciones, pero siempre sin arriesgar calidad de obra, ¿me entiendes? Eh, no me puedes decir que por hacer o recuperar tiempos me vas a malograr la calidad del trabajo, porque eso a futuro eh, a la empresa le va a terminar pasando más caro. Igualito es con el tema de los rendimientos. A veces hay trabajadores que suelen hacer su trabajo más rápido, pero justamente puntualmente con esas personas es con las que tienes que tener siempre un poquito de pendientes, porque no es normal que una persona en construcción avance más de lo normal sin arriesgarte la calidad del trabajo. Bien. Entonces yo prefiero que me hagan las cosas bien, en sus tiempos, y que no me generen sobrecostos después. Según su respuesta, ¿ha tenido algún caso de estos que evita o quiere evitar para no Claro, chocar, como dice, con la calidad de en, su trabajo? en algún momento me ha pasado con algunas instalaciones sanitarias, me ha pasado en algún. Por eso es que soy bien exigente en lo que es calidad, porque en los contratos que yo firmo tengo garantías que cumplir. Y yo quiero que las cosas se hagan bien y evitar reclamos a futuros, ¿entiendes? Porque eso también corres el riesgo de que en un futuro tus clientes ya no te vuelvan a llamar y de que busquen otras alternativas. Claro, entiendo. Eh, Pasando a la siguiente pregunta, bueno, aquí, Eh, ¿cómo describiría cómo se abordan los desacuerdos en su empresa? Por ejemplo, en una pregunta puntual, ¿los empleados o sus empleados expresan sus quejas o ideas contrarias de manera directa y respetuosa, o sea, de una manera asertiva, o evitan el conflicto y hablan a sus espaldas?
Normalmente, bueno, ha pasado en algunas ocasiones. Yo tengo muy buena relación con todo el mundo. Incluso soy amigo de muchos colaboradores que tengo. Pero hay situaciones en las que no me dicen las cosas directamente, sino que buscan las personas más allegadas a mí, hablan con ellos para que ellos me hablen a mí, ¿me entiendes? Y ahí recién y buscar una respuesta aprobatoria de mi parte, ¿no? En diferentes casos. Lo otro, cuando no es una persona y son varias, en lo que es el rubro de la construcción, por ejemplo, yo he tenido reuniones con hasta 100 personas. Entonces, como siempre soy muy directo y muy frontal, simplemente me acerco a las reuniones y trato de buscar un punto intermedio para que ellos estén tranquilos y contentos, y también de igual de la parte de la constructora de la misma manera. Pero yo siento y me lo han dicho, que lo que a mis colaboradores les gusta es que siempre voy y hablo con ellos y les doy la cara directamente. Claro, siempre más, la comunicación más directa es la que a veces da mejores soluciones y más confianza hacia los trabajadores, ¿no? Exactamente. Claro. Paso la palabra a mi compañero para que siga con las preguntas. A ver, Bueno, buenas noches. Buenas noches, señor Ronald. Mi nombre es Josué Cruz. Un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Como primera pregunta acerca del tema tratando, ¿no? Sobre la constructora, cómo queríamos saber cómo es la comunicación con sus trabajadores. Eh, por ejemplo, qué canales no verbales podríamos hablar como los corporales o tal vez el tono de voz, ¿no? Que uno emplea. ¿Utiliza usted con su equipo para así poder transmitir algún mensaje importante o poder establecer, ¿no? El ambiente en el trabajo? Mira, mi forma de ser, bueno, es particularmente la mía. Yo soy les doy mucha confianza a mi grupo de trabajo. Una obra o un proyecto lo manejo hasta con 6 personas de un staff, en los que hay ingenieros, administradores, contadores, ¿no? Eh, y tengo reuniones siempre con ellos, desde antes de iniciar un proyecto a terminar. Entonces, una de las cosas que me caracteriza a mí es que tengo mucha comunicación con ellos, directa, ¿bien? Ujú. En el día a día. No es que yo tenga reunión los martes con ellos sobre informes de obra y solo me acerco los martes y no los vuelvo a ver. Yo en el día a día los veo siempre y hablo constantemente con ellos. Y no tengo una relación, ¿qué te puedo decir? Llegó el gerente de la constructora, el gerente del proyecto y simplemente dio órdenes y punto. O sea, yo paso mucho tiempo con ellos y suelo hacer amistad con casi todo el mundo. Pero cuando hay que hablar puntualmente de trabajo, también, o sea, soy serio, ¿me entiendes? Pero a la vez soy muy allegado personalmente con todo mi grupo de trabajo. Claro, justo a ese punto íbamos en el tema como, bueno, casi la mayoría nos debe haber pasado, ¿no? Que llega un punto en el que sí o sí tienes que hablar seriamente. Entonces, ahí ¿cómo se llama? ¿Qué canales ustedes te emplearían, ¿no? Tal vez un tono de voz más alta o tal vez una reprensión, no sé. Bueno, se nota cuando alguien, no soy de las personas que levanta la voz mucho, Ujú, simplemente que hay algún problema o algo pasa en obra o cometieron algunos errores o no llegaron a ciertas metas, lo primero es, hay que corregir, que no te vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema, no puedes señalar solamente a uno, ¿entiendes? ujú, Un claro, trabajo en grupo. vale. Ujú, No puedes agarrar a uno y señalarlo. Tampoco lo puedes hacer delante de muchas personas.
¿entiendes? Entonces, También. yo siempre lo trato de manejar directamente con esa persona. Hablo primero con él. Si por ahí se equivoca constantemente una y otra vez, y veo que no tiene o que no hace lo necesario para corregirlo cuando se lo estás mencionando, y ahí recién, después de tantos errores, de unos 3 o 4 veces, recién planteo algún cambio. Pero siempre no suelo discutir o discrepar en tonos alturados y esas cosas. Siempre de una manera tranquila. Perfecto, muchas gracias, estimado. Como la siguiente pregunta, por ejemplo, nos ponemos en el caso de que un trabajador tiene un bajo desempeño, ¿cuál es el protocolo, se podría decir, o qué es lo primero que usted hace, para ayudar a tal vez a trazar un plan de mejora, o para que él mismo, ¿no? El mismo trabajador pueda, descubrir, ¿no? La solución o usted apoyarlo? ¿Qué es lo primero que usted hace o cómo lo trata esos casos? Miren, en alguna ocasión un residente de obra, Carlos Salazar, eh, trabajaba muy bien, ya, muy recto, muy correcto. Tenía su carácter fuerte con el personal. Y falleció su abuela, si me acuerdo, creo que en un mes de diciembre. Y desde que falleció su abuela, en esos próximos días, estuvo muy impulsivo, cambió su carácter con todo el mundo, ¿entiendes? Ujú, Entonces, cuando eso empezó a afectar, empezó a llamarle la atención en momentos no idóneos, topógrafos, ingenieros de campo, ahí cuando me entero, no por lo que me cuentan los muchachos, porque tengo mucha cercanía con todo el mundo. Me contó el prevencionista, me contó el ingeniero de campo, me contaron los capataces, los topógrafos, cómo habían pasado esa situación puntual. Entonces, ahí recién entré y conversé con él. Y el tema es que acaba de perder a su abuelo. Entonces, digo, claro. en ese momento lo que hice es, digo, Carlos, o sea, tú no eres así, o sea, tienes el carácter fuerte, pero no eres de hacer quedar mal a un trabajador delante de todo el grupo, ¿me entiendes? Recuerdo que le di 15 días, conversé con él buen rato y terminamos acordando, le di 15 días para que se tomara un tiempo, puso un reemplazo temporal y después se reintegró a su labor. Y le hizo bien porque se tranquilo, vio el tema de su abuela y vino un poco más calmado, vino distinto. En esa situación puntual lo manejé, por ejemplo, de esa manera. Perfecto. Entonces, para culminar con mi parte, la última pregunta, ¿con qué frecuencia usted formaliza el feedback constructivo con sus trabajadores? A ver, normalmente lo hago casi siempre, te diría que cada 10 días aproximadamente. Ujú, Es muy seguido. Yo trabajo, mira, personalmente lo hago, te diría que hasta 2 veces por semana. Pero con mi otro, tengo un colega, un socio que es de mucha confianza. Tengo dos socios. Uno es mi maestro de obra y el otro es un colega mío. Y con él manejamos todo. Entonces, un proyecto lleva un seguimiento en todo el aspecto, eh, prácticamente diario, te diría yo. O sea, no hay un día, a excepción creo que los sábados, que me desentienda del proyecto. ¿Me entiendes? Y eso, que no solamente a veces veo uno, veo 2 o 3 proyectos a la vez. Entonces, y aparte, no, cuando tienes proyectos, no es que te enfoques solamente en ese, sino que a la par estoy trabajando en los posibles proyectos, ¿no? Que siempre ando cotizando, siempre ando con nuevas propuestas, siempre ando tratando de captar nuevos clientes.
y también ya no solo como constructora, sino que me abarco al tema inmobiliario también, ¿entiendes? Entonces, Ah, ya no solo doy servicios de construcción, sino que también estoy en el rubro inmobiliario, en lo que es ventas y todo ese tipo de cosas. Tiene raíces y todo. abarca otros campos también. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias. Veo que mantiene una buena relación con sus trabajadores. Este es mi parte por hasta este momento. Le doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Ok, mucho gusto. Bueno, buenas noches, señor Olortegui, ¿no? Soy Michelle Rivera y Chef. bueno, antes que todo, agradecerle por darse un tiempo para esta entrevista, que es parte de un trabajo académico sobre liderazgo. Bueno, De nada. continuando con la entrevista, me gustaría conocer cómo maneja el ambiente emocional dentro de su equipo. Entonces, para esto, ¿usted qué hace para entender y gestionar el clima emocional de su equipo y cómo interviene cuando detecta baja moral o fricciones? A ver, con el tema de bajas morales, suele pasar a veces, depende de la persona, le afecta más o menos en su trabajo. Eh, Muchas veces, cuando es muy notorio, como les he comentado, como soy cercano a todos mis colaboradores, eh, sé de sus problemas, sé de lo que pasan y todas esas cosas. Cuando está en mis manos, trato de ayudarlos, ¿ya? Muchas veces es hasta con temas económicos, otras veces es problemas de cada uno, ¿no? Y normalmente, eh, por ahí que de cierta manera los termino ayudando o apoyando. Pero no solamente es de mi persona, sino de todos mis colaboradores que tengo de confianza para con todos los trabajadores de un proyecto en específico. Entonces, en ese aspecto, siempre hay maneras de sobresalir de esos pequeños problemillas emocionales que dicen, o morales, ¿no? ¿Cuál era la otra? Morales y cuál era el otro. Fricciones. Ya. Bueno, también ha habido a veces, creo que en todo trabajo lo hay, eh, cuando me he enterado de ciertos problemas, altercados o diferencias entre compañeros, lo normal es que los cito a oficina, hablo con ellos, que limen asperezas y a seguir trabajando, ¿entiendes? Eh, de la misma manera, lo hago en grupo, porque suelo acercarme a las charlas de seguridad una vez por semana. Entonces, también en esos momentos siempre se les recalca a todos, porque en el rubro de la construcción y de obra, el personal es muy bromista, mucho de confianza. Entonces, siempre les recalcamos que en esa confianza que tienen, nunca crucen esa línea delgada y se falten el respeto, ¿entiendes? Igual, de todas maneras, ellos saben que en obra lo manejamos con temas de papeletas y suspensiones. Entonces, cuando a veces se exceden en ciertas cosas, hay amonestaciones verbales, papeletas, y también hay suspensiones. Entonces, creo que recuerdo un par que llegaron a oficina y siempre se han arreglado las cosas conversando. Muy, muy práctico, la verdad. No ha llegado a mayores. Comprendo. Bueno, ahora hablando un poco de usted como líder y cómo maneja sus emociones, díganos cuando los objetivos no se cumplen, cómo usted gestiona sus propias emociones, por ejemplo, la ira, la frustración o el enojo, para que esto no impacte negativamente en su equipo. Bueno, yo personalmente estoy acostumbrado a vivir con el estrés.
por lo que me dedico. Entonces, eh, tengo maneras de lidiar con mi estrés, haciendo deporte, jugando fútbol, reuniones con mis amigos, conversando. De esa manera, conversando con amigos, el simple hecho de una cena y reírme con ellos, olvido los problemas que puede haber tenido en un día puntual. Entonces, yo lo manejo personalmente de esa forma, porque, bueno, en un tiempo, cuando tuve 30, recuerdo que el estrés me empezó a afectar hasta en la salud. Entonces, a raíz de eso aprendí, y también por un tema de madurez, que pues, por más problemas que tenga, por más situaciones que me puedan pasar en el trabajo, al final todo tiene solución. Entonces, se soluciona y listo, y seguimos. Si se pierde por un lado, por otro lado lo gano y lo recupero. No tengo problemas en eso. Claro, entiendo. Manejar las emociones ayuda bastante a mantener la confianza del equipo, ¿no? Bueno, siguiendo con las preguntas, me gustaría también saber cómo percibe el momento actual de su equipo. Si nos pudiera describir la fase actual, diría que están en un momento de conflicto o tal vez están en un momento de alto rendimiento. Ahorita estamos en la etapa de elaboraciones de proyectos. Yo tengo de obras pequeñas, medianas y grandes. Entonces, también tengo servicios de bombas de concreto y ese tipo de cosas. Ahorita el ambiente es muy bueno. El personal que tengo cercano está motivado porque he ganado proyectos los cuales ya están terminando la etapa de proyecto, de licencias, de permisos, que están próximos a iniciar en estas próximas semanas. Entonces los tengo a todos enfocados, motivados, ¿no? Siempre cuando hay un nuevo inicio de proyecto, todo el mundo está motivado. Y lo que estamos terminando también, terminando bien y es un buen ambiente laboral. Bueno, para cerrar esta parte relacionada al funcionamiento del equipo, en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría el nivel de confianza y compromiso que existe entre los miembros para trabajar hacia una meta común? Yo creo que está entre el 9 y 10. Ya está muy bien. Hay mucha confianza de mis colaboradores y con los clientes también. Por ejemplo, si yo tengo la confianza de que yo le puedo ofrecer a un cliente que si él me lo pide, por ejemplo, ahorita tengo un proyecto en el tipo el golf de San Isidro y el cliente me exige, ¿no? Ingeniero Ronald, necesito que termines todos estos trabajos hasta el máximo 15. El 16 no puede haber nadie que tengo este tipo de eventos. Entonces, yo tengo la confianza de decirle que voy a terminar el 15 porque yo sé que mi personal no me hace quedar mal. Si yo les trazo metas y yo los exijo, ellos cumplen con las metas que yo les fijo. Bueno, Entonces, hasta en este aspecto, tengo respaldo del grupo. O sea, yo puedo arriesgar a comprometerme con ciertos compromisos porque tengo el respaldo del personal. bueno, hasta aquí sería mi parte. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, ahora le cedo el turno a mi compañero que continuará con las siguientes preguntas. Hasta luego. Ok. Buenas noches, don Ronald. De antemano agradecerle, ¿no?, por la entrevista. Permítame presentarme. Mi nombre es Jan Ortiz. Y bueno, quisiera hacerle las siguientes, ¿no?, de acuerdo a lo pactado, las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las tres normas no estrictas e implícitas que más influyen en el comportamiento y la cultura diaria del equipo? Por ejemplo, ¿no?, la ayuda mutua, la puntualidad o cómo se manejan ciertos errores. Lo primero es la puntualidad, los, el respeto y la comunicación. Por ejemplo, yo
yo soy muy accesible. Yo puedo entender muchas situaciones en el día a día, pero siempre y cuando haya comunicación. ¿Entiendes? Si a mí no me comunican ciertas cosas y yo después me termino enterando, a veces por los mismos clientes, ahí sí hay problemas, ahí sí me molesta, ¿me entiendes? Ah, ya. Ok. Pero tengo un grupo que siempre me anticipa cualquier cosa. Hay buena comunicación y bueno, respeto mutuo. Ah, ok. Otra pregunta. ¿Con qué frecuencia se revisan o se crean nuevas normas estrictas, ¿no? Que sea implícita para poder mejorar la convivencia y la eficiencia? ¿Y quiénes participan en su creación dentro de ello? Mira, las normas a veces, las normas ya, la forma de trabajar yo la tengo clara. A veces en ciertos proyectos nos exigen distintas cosas. Yo he llegado a trabajar hasta en mina y la exigencia es muy diferente. Por ejemplo, cuando he hecho proyectos de mina, no importa mucho la producción, importa la seguridad al 300%. Entonces, es una, es un ritmo distinto del trabajo. No es a lo que estamos acostumbrados en proyectos inmobiliarios. Pero la experiencia, en ese aspecto, por ejemplo, la experiencia la he tenido. Ay, ajá, excelente. Bueno, ¿no? Continuando la pregunta. Dentro de ello, ¿quiénes, además de usted, son las personas que tienen una gran influencia informal sobre las decisiones o el ánimo del equipo? Los residentes de obra eh, y mi socio. Te diría que esas residentes de obra, mi socio y yo, somos los que tenemos la capacidad de dar variaciones o cualquier cosita que nosotros consideremos necesario para el proyecto. Ah, ok, entiendo. Y O sea, por por último, ejemplo, a a lo ver, que dime, va, ¿no? si el residente de obra eh, quiere, no sé, fijar una normativa nueva o pautas nuevas de convivencia, yo, Ya, yo dejo que él actúe de acuerdo a su criterio. Tendría que yo ver que es algo que está mal o que yo desde mi punto de vista lo consideraría mal para yo intervenir. Pero él tiene toda la disposición y libertad de poner nuevos reglamentos o normas de convivencia. ya. Y eso ayuda a la empresa, ¿cierto? Exactamente. Ok, y bueno, para terminar, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué oportunidades concretas dentro de la empresa para que dentro de ellos los empleados asuman el liderazgo o tomen decisiones importantes sin tener que depender siempre de la aprobación general, ¿no? ¿Puedes repetir la pregunta porque te escuché medio Ok, entrecortado? ok. ¿Qué oportunidades concretas tiene la empresa para que los empleados o colaboradores asuman el liderazgo o tomen decisiones importantes sin tener que depender siempre de la aprobación de general, ¿no? De usted o del ingeniero, ¿no? Mira, yo te diría que, por ejemplo, en mi constructora, yo he sacado profesionales. Mm, Eh, ah, tengo gente que ha empezado de abajo y siempre se le ha dado la confianza y el respaldo para asumir nuevos cargos y que vayan escalando en los proyectos que les recomendamos y hasta en su vida profesional. Un ejemplo claro es uno de mis socios actuales ha sido compañero mío de la universidad. Él, cuando yo lo invito a trabajar a un proyecto, él estaba en el segundo ciclo de ingeniería civil conmigo y no tenía experiencia en construcción.
Yo lo recluto y lo jalo a un proyecto. En primera instancia, él fue prevencionista. Le di la confianza. Tenía hecho el curso, mas no tenía experiencia como prevencionista. Le di la oportunidad, lo respaldé en ese proyecto. Luego fue, fue almacenero, si no me equivoco. Era almacenero, después fue asistente de topógrafo. De asistente de topógrafo ascendió a topógrafo, de topógrafo a maestro de obra. De maestro de obra me pidió, cuando ya terminó la universidad, me pidió un cupo para ingeniero de campo. Ya no quería ser maestro, quería trabajar como ingeniero. Le di la oportunidad. Y cuando se tituló, le di la oportunidad de hacer de ingeniero residente. Hoy en día es mi socio y ha tenido, por ejemplo, él es el claro ejemplo de las personas que ha aprovechado todas las oportunidades que yo le he podido brindar dentro de los proyectos que he tenido, que le he podido encomendar. Y siempre he tenido la confianza, como te digo, y el respaldo. Qué interesante. Muchas gracias. Después de mi compañero. Okay. Ya para poder finalizar en este caso con la entrevista, si nos gustaría poder consultarte en este caso, si pudieras regresar de aquí a un año, ¿cuál sería el mayor impacto o cambio positivo que desearía haber logrado en su equipo en temas de cultura, rendimiento o desarrollo de liderazgo? ¿Repetir un poco la pregunta? En este sentido, si nos volveríamos a juntar de aquí a un año, ¿cuál sería el mayor impacto o cambio positivo que desearías haber logrado en tu equipo, tanto en términos de cultura, rendimiento o desarrollo de liderazgo como gerente de la empresa? Mira, de aquí a un año, con el grupo que tengo, eh, espero ya no ser solamente constructor, sino ser promotor. En el grupo de trabajo que tengo, con los socios que tengo, tenemos metas en común. Soy constructor te lo digo hasta por familia, porque me jaló la familia. Siempre voy a ser un constructor, pero a un año me veo ya ejerciendo como no solamente como constructor, sino como vendedor en el tema de bienes raíces. Dar ese paso hacia adelante. Y mis colaboradores cercanos me ayudan bastante en eso y me siguen en ese aspecto. Y también con su juventud de algunos y sus ideas, eh, colaboran bastante en lograr este tipo de metas. Tenemos planificaciones, tenemos proyectos, hemos captado hasta propiedades, hemos hecho socios estratégicos y sí, espero que a finales de 2026 ya poder decir que no solamente somos constructores. Ok, perfecto, Ronald. En este sentido, esto ha sido todo. En primera instancia, de igual manera, darte las gracias por haberte dado un tiempo de podernos apoyar directamente con esta pequeña entrevista y de igual manera a los compañeros presentes. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, de nada y espero que de cierto punto les sirva la experiencia que les puedo compartir. Sí, muchas Perfecto. gracias. Gracias, Gracias. más bien. De nada, de nada.